Oh Dios, he oído tu palabra y temí. Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Hola amigos, soy el pastor Federico Tranfa del Centro Cristiano Rey de Reyes y hoy quiero compartir contigo características bíblicas de un avivamiento genuino. La depravación de la sociedad y la pérdida de los valores cristianos sucede de manera acelerada en nuestros días. Ante un panorama cada vez más adverso, los cristianos deseamos y clamamos al Señor que avive su obra en medio de los tiempos. Hacemos bien en clamar por un avivamiento porque Dios escucha nuestras oraciones y se agrada en despertar el corazón de su pueblo. Pero, ¿cómo podemos identificar si Dios está despertando su obra en nuestros días? Un avivamiento podría definirse como una obra sobrenatural del Espíritu Santo sobre los creyentes, ya sea individual o colectivamente, que provoca un cambio de por vida caracterizado por una fuerte convicción de pecado que conduce al arrepentimiento y a la renovación del compromiso con el Señor. En la Escritura y a lo largo de la historia podemos ver grandes avivamientos que nos recuerdan que Dios sigue estando en control sobre todo. Aunque cada uno ocurrió un momento particular y los contextos no siempre guardan similitudes, hay ciertas características bíblicas que nos ayudarán a discernir cuándo un avivamiento es genuino o cuándo no. En este devocional me gustaría analizar 3 rasgos que se repiten en los avivamientos claves registrados en la palabra de Dios. El avivamiento en tiempos de Nehemías, capítulo 8 y 10, y el Pentecostés en Hechos 2. La fe viene por el oír, y no cualquier cosa, sino específicamente oír la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo declara eso, no se refiere solo a la fe inicial, la que viene por escuchar por primera vez el mensaje del Evangelio, sino también a permanecer en esa fe por el resto de la vida. Esa fe que persevera también viene por oír la palabra de Dios. Un avivamiento inicia con la predicación de la palabra de Dios. El factor más determinante para procurar la buena salud espiritual de la iglesia local, del cristiano, es la exposición a la palabra de Dios, al mensaje de las Escrituras. Por esta razón, la predicación expositiva de la Biblia es de vital importancia para la iglesia. El mismo Pablo exhorta a Timoteo a que predicara a tiempo y fuera de tiempo. Se puede decir que el factor más determinante para procurar la buena salud espiritual de una iglesia local es la exposición de los creyentes a un mensaje de la Escritura. Un avivamiento genuino inicia como respuesta a la exposición fiel de la palabra de Dios. En el libro de Nehemías leemos lo que parece ser una predicación expositiva. Esdras, el sacerdote, se sube a una plataforma delante de una asamblea y comienza a leer la ley y de todo el que pueda entenderla. Nehemías 8, 1 al 4. Luego algunos levitas ayudaban al pueblo a entender lo que estaban oyendo. Esto sería un ejemplo claro de predicación expositiva. La Biblia se lee y se explica de modo que todos la puedan entender. Los capítulos siguientes hablan del avivamiento que vino como respuesta a la predicación. Lo que sucedió en Pentecostés también tuvo un formato similar. Después de que el Espíritu Santo descendió sobre los 120 discípulos reunidos, el aposento alto, allí en ese lugar, junto a Pedro, que comenzó a explicar lo que sucedía con base en una profecía del libro de Joel, anticipaba la venida del Espíritu Santo. Podemos decir sin temor a equivocarnos que Dios usó la predicación para transformar un pequeño grupo fiel de personas reunidas y llenas de su Espíritu en un avivamiento masivo en Jerusalén que se extendió a muchos otros lugares. El primer punto que quiero dejar claro en el día de hoy para que haya un avivamiento en nuestras vidas es escuchar la predicación de la palabra de Dios. Estamos tan preocupados hoy en día de escuchar las noticias y escuchar cualquier otra clase de cosa, menos el Evangelio, que son las buenas noticias de Dios para nuestra vida.
nos entretenemos con series, con películas, con conciertos, pero no hacemos que la palabra de Dios, la Biblia, pueda entrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, leerla, repetirla, memorizarla, aprenderla y meditarla. Si quieres tener un avivamiento en este tiempo, es necesario que tomes la palabra de Dios en serio, que puedas escuchar devocionales de la palabra de Dios, leer en voz alta la palabra, el poder escuchar la prédica del pastor del domingo, para que pueda quedarte esa palabra grabada en tu corazón. Ánimo, vencedor, vencedora, un avivamiento inicia con la predicación de la palabra de Dios. Dios te bendiga en este día y Dios te guarde. Y recuerda, comparte este devocional con otras personas para que también puedan escuchar, aprender y dar su corazón a Jesús. Dale me gusta y suscríbete a este canal.